En vídeos anteriores os he enseñado a cómo aplicar el método de la primera álgebra de magnitudes a lo que comúnmente se conoce como regla de tres, tanto la simple directa e inversa como la compuesta, directa, inversa y mixta. Y en todos ellos lo que os he comentado es que teníais que calcular la igualdad entre recursos y trabajo, por un lado para el enunciado y por otro para la pregunta. Ahora la cuestión que os quiero resolver en este vídeo es ¿por qué recursos es igual a trabajo según la primera álgebra de magnitudes? Os dejo un enlace en la descripción a cada uno de los artículos del autor de la primera álgebra de magnitudes y la dismetría, que ahora os explicaré qué es, para que podáis echarle un vistazo si queréis, que están en acceso abierto, es decir, son gratuitos. Y son unos artículos muy interesantes en los que habla de la primera álgebra de magnitudes y la dismetría en relación a cuestiones tan importantes como la teoría de la relatividad de Einstein. Para ello debo insistir en lo que es el concepto de la díada o de la medida. Está formado por dos elementos, un número y la magnitud o el elemento dimensional. Por ejemplo, tenemos aquí tres díadas, dos obreros, 3 días y una zanja de 10 metros. Vamos al caso de la díada de los dos obreros. Esta díada está formada por el elemento numérico, que es el 2, y el elemento dimensional o magnitud, que es obrero, que es lo que nos está dando sentido físico a esa díada. El 2, lo que es el elemento numérico, sabemos perfectamente lo que significa, que de esos obreros tenemos 2 unidades. Ahora la cuestión es, conforme a la primera álgebra de magnitudes, ¿cómo operamos con esa magnitud de obreros? En algún vídeo anterior os lo he adelantado haciendo alusión a álgebra geométrica o de magnitudes, es decir, vamos a operar con esas magnitudes desde un punto de vista geométrico. ¿Y para ello qué vamos a hacer? Tenemos la magnitud obreros dentro de esta díada. Vamos a definir un segmento de determinada longitud que es obrero, de tal forma que este segmento que estoy dibujando en la pizarra es obrero. Pero tenemos dos obreros, por lo que este segmento lo sumamos 2 veces, es decir, es una adición. ¿Por qué? Porque se trata de la misma magnitud. Esto es lo que se llama como díadas homogéneas. ¿Por qué? Porque el primer segmento es un obrero y el segundo segmento es un obrero. Y lo que estamos haciendo es sumarlo, y al ser díadas homogéneas o de la misma magnitud, se trata de una suma geométrica que simbolizamos con este símbolo para diferenciarlo de la suma aritmética. Y esto es lo que va a dar como 2 obreros. Y esos 2 obreros es el segmento final, que es la suma de los 2 segmentos iniciales. En el caso de 3 días ocurre exactamente lo mismo. El número 3 es el número aritmético o abstracto que recoge el número de unidades que tenemos de este segmento. Y días es otro segmento de igual o diferente longitud. Aquí da igual si es de la misma o distinta longitud. De hecho, para que no os confundáis, lo vamos a poner aquí de la misma longitud. Y este segmento nuevo es día. Pero tenemos 3 de estos segmentos, con lo cual sumamos estos 3 segmentos obteniendo uno final mayor, que es el resultado de la suma del segmento día más segmento día más segmento día, con lo que se obtiene finalmente 3 días. Nuevamente hemos hecho la adición consecutiva de este segmento día, puesto que se trata de la misma magnitud o elemento dimensional, es decir, son díadas homogéneas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos 2 obreros, por un lado, que es la primera díada que hemos definido, y 3 días, por otro lado, que es la segunda díada que hemos definido. Y resulta que obreros es una magnitud y días es otra magnitud, es decir, ya no son homogéneas, son diferentes, son heterogéneas. Y la combinación geométrica entre estos dos segmentos da lugar al trabajo, que es la zanja de 10 metros. Con lo cual, ya no podemos hacer una adición de los segmentos de obrero con los segmentos de días, de tal forma que salga un tercer segmento de todavía mayor dimensión, sino que lo que tenemos que hacer es la multiplicación algebraica, lo que la primera álgebra de magnitudes ha simbolizado con el asterisco. Ahora bien, gráficamente, ¿en qué consiste esta multiplicación geométrica? Cogemos los 2 segmentos de obrero, es decir, cogemos los 2 obreros que tenemos, lo multiplicamos por los 3 segmentos de día que tenemos, dicho de otra forma, lo multiplicamos por 3 días y resulta que así se obtiene un área. Y el resultado de este área, ¿qué es? Precisamente el trabajo que pretendemos conseguir, la zanja de 10 metros. Y es por ello por lo que recursos siempre va a ser igual a trabajo.
Esos son problemas muy simplificados respecto a la vida real, ¿vale? Pero yendo a la vida real, vamos a analizar un caso concreto. Vamos a analizar, por ejemplo, la medida de la velocidad. La velocidad, tradicionalmente, según el Sistema Internacional de Unidades, lo define como kilómetro por hora a la inversa. O dicho de otra forma, kilómetro por hora a la -1. Bien, pero ¿cuál es el razonamiento conforme a la primera álgebra de magnitudes de la magnitud de velocidad? Pues vamos a ir analizándolo. En la vida real, ¿con qué está relacionado estas medidas? Kilómetro es la distancia, es decir, la distancia se mide en kilómetros en este caso. ¿Vale? En la vida real, en la naturaleza, todos observamos lo que es un metro. Un metro se puede decir que es esta distancia aproximadamente. Lo vemos en cualquier lado. Definimos un punto de partida y un punto final y obtenemos el metro. ¿Que queremos 1000 metros o 1 kilómetro? Pues serían 1000 de estos segmentos consecutivos, adicionados, como hemos visto anteriormente. Perfecto, hasta ahí sin problemas. La hora, todos sabemos lo que es una hora. La magnitud hora recoge un espacio de tiempo concreto a lo largo del día o de la noche. Y entre ese punto inicial y ese punto final en el espacio de tiempo tenemos la hora. ¿Pero qué es una hora a la inversa? ¿O qué es un metro a la inversa? ¿Podemos ver en la naturaleza el metro a la inversa? ¿O la hora a la inversa la podemos percibir? No la podemos percibir. Dicho esto, continuamos. Aparte de la distancia que tenemos, el tiempo, que lo medimos en este caso en horas. Y por último, la velocidad. ¿Cómo lo medimos? Esa es en este caso nuestra incógnita. ¿Vale? Queremos establecer cuál es la medida de la velocidad. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es el elemento dimensional de la velocidad? Vale, pensemos. Tenemos distancia, tiempo y velocidad. De esos tres elementos dimensionales, ¿cuáles son los recursos y cuál es el trabajo? Pues fijaos, si nosotros estamos yendo a una velocidad determinada durante un tiempo determinado, ¿qué obtenemos? Una distancia final recorrida. Es decir, ¿cuáles son los recursos? Tiempo y velocidad. Y eso será igual a la distancia. Con lo cual, entre tiempo y velocidad, si las combinamos mediante una multiplicación geométrica, porque efectivamente son dos elementos dimensionales o dos magnitudes completamente heterogéneas, no son del mismo tipo, pues resulta que obtenemos ahí la distancia. Lo que gráficamente que tendríamos, pues tendríamos el segmento del tiempo multiplicado por el segmento de la velocidad y eso da la superficie de la distancia, el trabajo. Pero aquí nosotros lo que queremos calcular es cuál es la magnitud en que vamos a medir la velocidad. Pues muy sencillo. Tenemos la velocidad que es igual a la distancia entre el tiempo. Es decir, la distancia lo hemos medido en kilómetros y el tiempo lo hemos medido en horas, kilómetros por hora. Esto no quiere decir que exista la inversa de la hora, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que dentro de esta relación diádica entre tiempo, velocidad y distancia, efectivamente la hora puede ser un divisor. ¿De qué? De la distancia, el kilómetro. Siendo así que es la medida en que vamos a expresar la velocidad. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? Nosotros hemos razonado ahora paso a paso, conforme a la primera álgebra de magnitudes, cuál es la unidad de medida de la velocidad, que es kilómetro entre hora. Pero dentro del ámbito geométrico o dentro del ámbito de magnitudes, de la álgebra de magnitudes. Sin embargo, el Sistema Internacional de Unidades lo que dice es que la velocidad se mide en kilómetros por horas a la -1. Es decir, que existe la inversa de la magnitud hora, pero eso no es cierto, ¿vale? Hora puede ser un divisor dentro de esta relación diádica, como os he justificado, pero no existe la inversa de hora. Es decir, cuando el Sistema Internacional de Unidades se refiere a una magnitud a la -1 o a la -2, como es el caso de la aceleración y el segundo a la -2, está cayendo en la trampa de la aritmetización. ¿Por qué? Porque cae en un lenguaje muy formal, que mezcla las magnitudes con sus unidades derivadas, pero no las justifica, ni explica su sentido físico. Es decir, se basa exclusivamente en los números y se olvida de las magnitudes. Tratando de esclarecer la definición de cada magnitud, resulta que se olvida de justificarlas con magnitudes y se basa exclusivamente en los números. Sea como sea, la primera álgebra de magnitudes es la única que ha sabido explicar y resolver el problema de la aritmetización de la física. Desde Newton. Es decir, llevamos siglos cayendo en ese problema de aritmetización. Y tal es el desarrollo
y comprobaciones y demostraciones que ha realizado la primera álgebra de magnitudes, que a partir de ahí ha derivado en la dismetría de las magnitudes. Es decir, en los ejemplos que he puesto, hemos definido la magnitud obrero con un segmento siempre de la misma dimensión, por un lado, y la magnitud día como un segmento siempre de la misma dimensión, por otro lado. Sin embargo, ¿y si resulta que la misma magnitud mide distinto en función del contexto? Por ejemplo, ¿un metro en la Tierra mide lo mismo que en un agujero negro? De eso trata la dismetría. Y gracias a la dismetría se dan respuestas a enormes cuestiones tales como la teoría cuántica, el número pi o la teoría de la relatividad de Einstein. Como os he dicho al principio, os dejo un enlace en la descripción a cada uno de los artículos de investigación de este autor, que están en acceso abierto además.